no va a llegar a Italia, no va a llegar a Europa, va a estar todo en China. En cambio, llegó, ¿no? Como pudimos ver, no solo llegó, sobrepasó y fue el primer foco rojo en Italia, desafortunadamente, sin estar preparados. Entonces, una cosa simple como lavarse las manos más o usar mascarillas, hasta hace más o menos un mes se dio la razón para usar el cubrebocas, ¿no? O se creó ahora desde hace 15 días la obligación de salir con cubrebocas a la calle cuando en China o en otros países ya se lleva el cubrebocas y se siguen varios protocolos. ¿Cómo empezaron los protocolos? Con las noticias generaron protocolos en los aeropuertos de controlar, como lo vimos también en México, la temperatura, revisar a los pasajeros que llegaban. Se cancelaron los vuelos a nivel directos de China y hacia China, pero ¿qué fue lo que sucedió y lo que vimos realmente en Italia? Fue que los vuelos que llegaban indirectamente, si tú querías venir a Italia, podías volar de China a Dubái y de Dubái a Venecia y entrabas, porque no venías directamente desde China. O personas que venían, conocí a varias personas que llegaban por Alemania para venir a Italia y esas personas no eran consideradas peligrosas. Entonces, para el Carnaval de Venecia, que fue el fin de semana del 24-25 de febrero, aun cuando ya un mes antes se habían encontrado los 2 primeros casos de turistas chinos en Roma y en Roma los tuvieron en cuarentena. No se cerró inmediatamente, ¿no? La prueba de ello fue que incluso en la ciudad en donde vivo, Trieste, tú veías cantidades de turistas para el fin de semana del Carnaval de Venecia llena de personas de todo el mundo, en especial asiáticos. Que creo que nosotros de alguna manera, y ya decía Yasmín, quizás a Italia y a Europa los tomó de improviso, mientras que a Colombia quizás no, porque ya estábamos viendo por noticias, por canales internacionales y por las noticias que llegan, que ya digamos son en tiempo real en esta modernidad. Veíamos cómo estaba la situación de los hospitales, de la gente en la calle, de la gente muriendo, las personas de la tercera edad, digamos, en una situación bastante complicada. Así las cosas, creo que Latinoamérica y particularmente Colombia ya entendió de antemano que esta era una problemática real y que el tiempo de adaptarnos a esta nueva situación pues no existía. Así las cosas, el 6 de marzo de 2020 se ingresa por el aeropuerto El Dorado la primera persona que fue diagnosticada con COVID en Colombia, una señorita de 19 años. Él entra a Colombia el 6 de marzo y a partir de, ella venía justamente de Italia, venía de Milán, y justamente ahí empiezan a generarse ya las primeras decisiones. El 17 de marzo, que fue una decisión muy rápida que se toma en Colombia, y creo que por eso me interesa dar las fechas para que ustedes vean cómo Colombia reaccionó muy rápidamente. El día 17 de marzo, Colombia entra en un estado de emergencia económica, que es un estado de excepción. Yo quisiera aprovechar el escenario para ver ustedes desde los diferentes ordenamientos jurídicos cómo plantean esas situaciones de excepcionalidad. En Colombia existen 3 estados de excepción: un estado de conmoción interior, que es un tema de violencia interna, que de esos que nos ha caracterizado a nosotros por muchos años. Hay un estado de guerra exterior, es decir, que tengamos una afrenta del extranjero, y hay una emergencia que es social, económica y ambiental. Y
justamente el presidente de la República asume, por decirlo así, las funciones del legislador. Y en ese orden de ideas, él cuenta con unos amplios poderes para empezar a legislar de manera directa, sin necesidad de pasar por el Congreso, e incluso le da facultades para limitar derechos fundamentales en virtud de la Constitución Política Colombiana. Entonces, en ese momento se expide un decreto, que es el decreto 417, y me interesa dar el número porque vamos a ver que de ese decreto 417, que es un decreto legislativo, estamos hoy en 600 decretos. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es gobernar el país a punta de decreto, y todos, o por lo menos una inmensa mayoría, están relacionados justamente a través de la legislación, a través de las normas, digamos, meterse en todos los sectores de la economía, en todos los sectores sociales, en todos los sectores de servicios públicos. Eso pasó el 17 de marzo. Ese mismo 17 de marzo entramos en cuarentena y se prohíben eventos de más de 50 personas, El 20 de marzo, Colombia cierra sus fronteras. 3 días después, el 20 de marzo, Colombia cierra sus fronteras. El día 21 de marzo muere la primera persona por coronavirus en Colombia. El 24 de marzo, 3 días después del primer muerto de coronavirus en Colombia, se declara la cuarentena total. Se declara desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril. Y el 8 de abril se amplía esa cuarentena desde el 13 de abril al 27 de abril. Y aquí en esta segunda ampliación de la cuarentena es muy interesante, porque la primera declaratoria de cuarentena es una cuarentena total. ¿Qué quiere decir? Que nadie podía salir de sus casas. Empieza la campaña para las elecciones municipales. La primera ronda tenía lugar el 15 de marzo. Y estas elecciones en Francia son elecciones importantes. Y luego el último punto de contexto importante es que la Secretaría de la Salud renuncia el 16 de febrero por una razón totalmente extranjera a la epidemia en esta época. Es para reemplazar el candidato de la mayoría presidencial que se presentaba para la alcaldía emblemática de París, Benjamin Griveaux, quien renunció a su candidatura después de la difusión de una video privada. Quizás escucharon hablar también de esto en el extranjero. Entonces, el 17 de febrero tenemos un nuevo secretario de la Salud, Olivier Véran, que está nominado y está todavía en puesto. Todo esto para explicar que estos eventos no crean un contexto de serenidad muy favorable para enfrentar la epidemia, y explica también que a la vez la atención política y la atención popular del ciudadano está llamada por muchos otros temas cuando llega la epidemia. Creo también que hay un factor cultural importante, y se puede comparar en Francia con lo que dijo Yasmín. Al contrario de países como China o México, es verdad que la gente en Francia no está para nada acostumbrada a llevar cubrebocas, por ejemplo, y el tema de la influenza, por ejemplo, es un tema regular, es un tema importante, no genera ningún temor especial en el público, porque primero es un tema que vuelve cada año, y luego porque cada año hay una campaña muy importante de vaccinación. Y hay que saber que en Francia la campaña de vaccinación, la vacuna, la paga el Estado. Es gratis para la gente ir a vacunarse. Entonces, todos estos factores no crean un ambiente de sensibilidad para la gente a la problemática del COVID.
Cronológicamente, al principio de enero llega la información de la propagación de un coronavirus en China y se habla de un riesgo de epidemia hasta Europa. Pero tenemos que esperar hasta el final de enero para que la Secretaría de la Salud se exprese sobre la cuestión, y en esta época todavía ella minimiza los riesgos y el gobierno va a privilegiar la cuarentena solamente para las personas que vuelven de las zonas afectadas, es decir, de Asia del Este y de Italia. En febrero todo el mes pasa sin ninguna medida en favor de un confinamiento general de la población. Se habla de unos lugares, de unas localizaciones donde se nota un desarrollo importante de la enfermedad, pero a pesar de estas constataciones, ninguna medida general está tomada, sino que los médicos empiezan a alarmarse de la falta de medios, máscaras, camas de reanimación y personal, y solamente se empieza a hablar de medidas de restricciones para la reunión de muchas personas. A partir de marzo, la actitud del gobierno cambia. El 13 de marzo, el gobierno va a cerrar las escuelas y todos los lugares que reciben público y que no presentan un carácter indispensable, como la alimentación, los bancos, los transportes públicos, la distribución de la prensa. Eso sí va a seguir funcionando. El 15 de marzo se mantiene la primera ronda de las elecciones municipales, y eso puede parecer ahora bastante paradójico, pero yo fui a votar este día, pero mucha gente finalmente decidió de no ir, y de hecho si fuera hoy no sé si yo volvería a tomar la misma decisión, pero no se dice por el momento. Aparentemente no tuvo el mantenimiento el hecho de mantener la elección no tuvo aparentemente consecuencias graves. Pero el 17 de marzo el gobierno ordena por fin una medida de confinamiento general que se implementa hasta hoy en día. No es un confinamiento tan absoluto como en Colombia, aparentemente. Uno puede salir, pero solamente con una atestación y por ciertos motivos únicamente. Puede ser un motivo laboral, un motivo familiar, para decretos legislativos en un sinnúmero de materias. Entonces, claro, este tipo de circunstancias pues necesitan necesariamente una cierta acción del Estado, digamos muy keynesiano la participación en la activación de la economía y demás. Y particularmente el gobierno nacional digamos que se vinculó a distintos escenarios o a distintas áreas de comercio. Entonces, emitió decretos relacionados con arrendamientos de bienes inmuebles. Entonces, prohibió que se pudieran hacer hacer lanzamientos. No se pueden hacer lanzamientos durante esta época. Ordenó la renegociación del canon de arrendamiento cuando se tuvieran comercios. Ordenó también que no se cobraran intereses, y adicionalmente ordenó, digamos, unas medidas para que los arrendatarios pudieran estar tranquilamente en este momento y que no hubiera, digamos, una manera de presionarlos para los cobros.
de sus cánones de arrendamiento. Ese, digamos, fue un decreto específico dirigido a ellos. En el tema de servicios públicos también le dio órdenes a las empresas de Internet, a las empresas de telecomunicaciones. En este momento no se pueden cortar los servicios ni de celular ni de Internet. Tampoco se pueden cortar el servicio de acueducto y alcantarillado, energía y gas. En este momento no se puede cobrar. La alcaldesa de Bogotá, de hecho, regaló el primer mes de acueducto, alcantarillado, aseo. Ese primer mes, del 20 de marzo al 20 de abril, ella asumió los costos de esa facturación del cobro de servicio de servicios públicos. Adicionalmente se dieron unas instrucciones a los bancos congelaron los intereses. Adicionalmente se dieron unos mecanismos de alivio al finalizar los créditos, digamos que tendrán que reorientarse esos créditos para efectos de que en este momento no se presionen a los deudores a los pagos de esos créditos. Adicionalmente se expidieron normas en torno a el tema penitenciario. Hoy están saliendo, o en este momento están saliendo, más de 4.000 presos que están en las circunstancias señaladas en ese decreto, porque justamente uno de los nuevos nichos del virus son las cárceles. La cárcel de Villavicencio esta mañana amaneció con más de 200. Principal es el desarrollo del teletrabajo para los abogados, y que es algo bastante nuevo, no estaba tan usado, y yo creo que después, aun cuando vamos a levantar ciertas medidas del confinamiento, porque ahora se habla de levantar la medida del confinamiento, yo creo que estas medidas van a seguir y que mucha gente va a tener que seguir trabajando por teletrabajo. Globalmente, el confinamiento perturba fuertemente, claro, la actividad económica y jurisdiccional. Las consecuencias de la epidemia son importantes para los abogados, pero no representan la profesión más afectada. Es un poco difícil hoy medir la gravedad de las secuelas económicas. Yo creo que se van a necesitar varias semanas y varios meses para poder medir las consecuencias. Lo que pienso yo cuando escucho a mis colegas, a Yasmín y a Alejandro, y a ti también, hablando de los casos de Colombia, México e Italia, yo creo que en función del contexto social, las medidas tampoco podían ser iguales, y yo puedo entender, por ejemplo, que un confinamiento bastante fuerte se pueda aplicar en Francia, donde el Estado tiene la capacidad también de apoyar económicamente a la gente, a las empresas, y que seguramente es una decisión mucho más complicada de tomar en un país como México, donde una proporción importante de la gente no vive del día a día, no tiene dinero en el banco y no puede vivir con recursos sino que vienen de su actividad diaria. Muy bien, gracias, Román. Sí, efectivamente son realidades muy diferentes, problemáticas muy diferentes, y vemos cómo cada país ha buscado una solución a esto que es nuevo y desconocido para todo el planeta. Muy bien, te agradezco, Román, tu participación, y de nuevo felicitarte. Tu español es muy bueno, creo que no hay necesidad de hacer intervención alguna. Gracias. Simplemente para que lo sepa la audiencia, pues Román es un abogado que conoce muy bien México, que conoce Latinoamérica, y pues indudablemente
sobre todo en particular mi despacho tiene el vínculo directamente con ellos allá en Francia para los asuntos que tienen que ver entre estos dos países. Y de igual manera quiero seguir agradeciendo a las personas que se están conectando. La verdad que estamos sorprendidos de seguir teniendo solicitudes de admisiones a este foro. Comentarios los han felicitado mucho, ha sido muy interesante todas sus participaciones y de nuevo les recuerdo que esto es un esfuerzo en conjunto entre la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sección Jalisco, y también el apoyo que tuvimos de la barra de abogados de la ciudad de Nantes en Francia. Y agradecer de nuevo a nuestros ponentes, al doctor Alejandro Barreto, que es director de Derecho Administrativo en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, y a Yasmín, quien ella es empresaria y socia fundadora de Sovac Chemical, empresa italiana, que ella es mexicana, pero actualmente reside en Italia. Y para finalizar esta ronda, te dejamos el uso de la voz, Yasmín, y la misma pregunta. ¿Qué ayudas ha implementado el gobierno italiano, sobre todo pues, en el sector que tú te manejas, en las empresas? Y desde tu perspectiva como empresaria, ¿estas medidas han sido suficientes para minorar los efectos económicos del COVID? Adelante, te dejo el uso de la voz. Gracias, Guillermo. De acuerdo a lo que Román nos comentaba, el contexto económico en el cual se encuentra cada país es fundamental con esta pandemia, ¿no?, del COVID. Por sorpresa, ¿no? Y no cuando vives o vienes como espectador desde México a la Comunidad Europea, haber visto desde la primera fila la situación de Italia en la Comunidad Europea, que te esperas, que deberían de trabajar juntos y unidos para lidiar con una emergencia sanitaria europea, se ha visto poco. Esta situación lamentablemente ha hecho que aún en este momento y después de tantos muertos y la situación que se tiene de gravedad, se sigue esperando dentro de la Comunidad Europea y se sigue con la discusión de cuánto dinero, cuánto crédito, cuál es la manera en la que la Comunidad Europea va a ayudar a los miembros de la comunidad. Es así que Italia sigue esperando estos recursos o cuál va a ser la cantidad que se va a destinar para poder dar así los beneficios o lo que está un poco prometiendo, ¿no?, para todo el país, porque se tomaron medidas para el foco rojo, como comenté al principio, para la Lombardía y la región de Véneto, que es en donde inició todo. Sí, hubo casos, o se tomaron, unas medidas urgentes de apoyo para familias y trabajadores, pero estas medidas fueron, repito, para el foco rojo inicial y aún no han llegado de manera general a otras partes de Italia, ¿no? Los empresarios, los libres profesionistas siguen esperando, la sociedad sigue esperando. Lo que se ha visto o lo que ha movido a la sociedad ha sido la solidaridad entre empresarios, entre las personas, familias que crean despensas para darlas a las personas más afectadas. Cáritas, aquí en Italia, trabaja de manera muy fuerte, ¿no?, para ayudar, dar despensa, compras en el súper y dejas un poco de súper para las familias necesitadas. Es así que estas medidas, regresando a las medidas que se tomaron para los focos rojos y que un poco se están mano a mano, que está pasando el tiempo, pero aún digo, no son suficientes, fue una extensión de pagos de adeudo, pero de febrero a mayo, ya estamos llegando a mayo, entonces van a tener que hacer más decretos para extender esta situación, ¿no? Porque aún por la cantidad de muertos que se está teniendo, no se sabe cuándo
hasta cuándo la situación o hasta cuándo se va a poder estar encerrados o en esta fase. Nos estamos preparando para la fase 2, pero ya se debería de estar preparando la fase 3. Y la situación económica se está empeorando, ¿no? Las empresas que no son de primera necesidad en este momento se encuentran desesperadas porque quisieran ya comenzar a trabajar siguiendo los protocolos sanitarios que los que sí están trabajando están siguiendo, pero aún no se da el día, ¿no? para poder abrir a otras empresas, lo cual todos están desesperados. O sea, es una situación de llantos todos los días. Las noticias locales, nacionales incluso están habiendo manifestaciones de déjenos abrir. Seguiremos todos los protocolos, pero por favor necesitamos comenzar a operar, porque, por ejemplo, ¿no? Hubo una asignación de 500 euros al mes para trabajadores profesionistas, que con 500 euros al mes hay personas, no sé, un dentista, ¿no? Dice, mi vida o la vida de mi despacho médico me cuesta 2,000 euros al mes tenerlo, ¿no? Y con 500 euros, pues, no alcanzas ni a abrir, ¿no? Ni a operar para recuperar un poco la situación. Por otra parte, lo que solicitan los empresarios, porque una cosa aclarando, en este momento pues yo soy más una espectadora, ¿no? En Italia, porque nuestra empresa es mexicana. En Italia nosotros buscamos o tenemos el contacto directo con nuestros proveedores y tenemos el control de lo que se exporta para llevarlo hacia México, ¿no? Y lo que hemos visto, lo que nos dicen otros empresarios, es que necesitan más plazos para los diferentes pagos de impuestos, pero no se habla de una reducción de impuestos, simplemente créditos. No hay una gran ayuda. Por ejemplo, en el sector turístico, el 50% del turismo no va a llegar, ¿no? Que son el turismo internacional para una nación como Italia, en donde viene todo el año, todo el tiempo hay turistas internacionales. El 50% del turismo se va a caer. Pues están esperando un 50%. Bueno, Guillermo, yo personalmente no me siento ninguna legitimidad para dar recomendaciones, pero sí lo que puedo decir es que me parece en estos momentos muy importante, primero, crear una comunidad profesional estructurada. En Francia funcionamos con un sistema de barra y eso permite formar una comunidad para que cada abogado no se quede aislado. Permite también centralizar la información, permite tener un representante capaz de servir de interlocutor con los jefes de jurisdicciones, con los políticos y con la administración también. Y, en fin, me parece importante para permitir también la implementación de procesos unificados y generalizados, para que cada abogado no funcione en su despacho de un modo totalmente desarmonizado. La otra cosa que me parece importante es, como abogado, quedarse siempre muy atento al respecto de las libertades fundamentales y recordar cada vez que se necesita los principios del Estado de Derecho. Creo que sobre todo en este tipo de periodo
un poco especial a nivel constitucional, es muy importante de quedarse al tanto, atento de estos principios. Y, en fin, me parece también muy importante quedarse atento a los derechos de los más débiles, porque se acentúan necesariamente durante estos periodos especiales las diferencias económicas y sociales. Y pues como última recomendación, yo diría que hay que cuidarse, protegerse, confinarse, pero quedarse siempre abierto a los demás y abierto al mundo. Gracias, Román. Bueno, regresaremos contigo a las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora te cedo el uso de la voz, Yasmín. Tú, desde tu perspectiva como empresaria italo-mexicana, ¿qué recomendaciones puedes hacer a los empresarios mexicanos viendo la situación? A lo mejor hay empresarios que nos están viendo y que tienen negocios con empresas italianas. ¿Cómo hay que prepararse para enfrentar lo que viene después, o cómo lo están haciendo desde Italia? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí. En primer lugar, creo, o de lo que estoy viendo aquí, es que los empresarios están analizando la plática, porque los recursos humanos de las empresas pienso que es el valor más importante que tenemos en las empresas, ¿no? Entonces, sin humanos, si no cuidamos a las personas, si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no tomamos en serio los protocolos, la situación solamente se va a ampliar y todo, y vamos a mejorar de manera más lenta, ¿no? Entonces, esta situación económica va a empeorar. Entonces, si se toman y se crean incluso, o si vemos en otros estados qué es lo que se está haciendo para cuidar la salud de los trabajadores y de los colaboradores de las empresas, vamos a salir más rápido de esta situación, ¿no? En este momento en Italia parece banal, pero están creando, o la primera recomendación que están haciendo a los empresarios es evaluar si se puede continuar con un smart working, continuar aún así. Esto es, ahora sí que el futuro nos alcanzó. Si en verdad se puede seguir trabajando desde casa, continuar con esa manera, ¿no? No porque el trabajador viene a tu casa, a tu empresa, va a funcionar mejor, ¿no? Entonces es un tiempo de reflexión para comprender la capacidad que tienen tus gerentes y la solidez que tiene tu institución y la flexibilidad de los flujos de trabajo. Esto es importante evaluarlo y no menospreciarlo, ¿no? Porque esto va a permitir seguir cuidando a los trabajadores. Obvio que en las empresas que fabrican, pues son otros protocolos, y en ese caso, ¿no? Algo que se está llevando a cabo aquí, pues se va a seguir de manera estricta, por ejemplo, con el escaneo a los trabajadores cuando llegan a las empresas, cubrebocas, guantes, horarios de trabajo reducidos, desinfección diariamente de los lugares de trabajo, ventilación natural, se habla mucho de ventilar, recomendar de no usar el transporte público. En China también ahorita se está viendo que están aconsejando de ir al trabajo en bicicleta. Entonces, si se usaba el transporte público, a lo mejor usarlo menos, hacer rondas para ir al trabajo. Autoriza adelantar audiencias con el Estado en temas de contratación pública.
El decreto legislativo 537 de 2020 también son normas de contratación pública y permite que se adelante contratación a través de las tiendas virtuales, de acuerdos marcos de precio, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, lo que ha querido hacer el presidente con estas funciones es que la mayor cantidad de actividades que veníamos haciendo dentro de nuestra actividad profesional se sigan haciendo de manera virtual. Y para eso, digamos que creó un escenario legal para que permitiera que todas estas actuaciones sigan siendo legítimas y sigan siendo legales. También modificó los términos para la atención de los derechos de petición, modificó términos para la atención de la acción de tutela. En Colombia hoy están suspendidos hasta el 10 de mayo, vamos a ver qué pasa de aquí a los próximos días. Hasta el 10 de mayo están suspendidos todos los términos procesales, es decir, los jueces de la República en Colombia, salvo para temas de tutela, están quietos, están suspendidos. Entonces, a los abogados que llevan litigios contra el Estado, en este momento no se les están, no están teniendo actividades judiciales. Solamente están los que trabajan en temas arbitrales y los que llevan actuaciones ante la Procuraduría General de la Nación. Por otro lado, la compra pública, que es, digamos, que uno de los dinamizadores que hoy tiene la economía, se sigue moviendo bastante. Como Guillermo sabe, pues yo estoy dedicado hace algunos años a este tema de compra pública y básicamente se permitió a través de la urgencia manifiesta que las entidades públicas contrataran de manera mucho más rápida y eficiente. En ese sentido, digamos que lo que se ha podido mantener se ha mantenido virtualmente a través del teletrabajo, de los servidores públicos y de los abogados que llevamos asuntos con el Estado. Y por otro lado, se ha suspendido lo que se consideró en su momento que era suspenderse, que era la atención de los juzgados y de todo lo que está relacionado con términos judiciales. Ese, digamos, es una primera parte. Lo siguiente es una de las preguntas que hacía alguno de los partícipes en este encuentro, y es ¿qué ha pasado con los abogados? Y digamos, ha sido un gremio que en Colombia es poco unido. Nosotros no tenemos un sistema de barra ni un sistema de colegios fuerte como ocurre en otros países. Aquí básicamente lo que tenemos son abogados más poderosos que otros, abogados más influyentes que otros, pero no tenemos, digamos, una asociación o una gremiación. Las cifras, las estadísticas y el manejo, digamos, de los abogados en Colombia los lleva el Estado a través de una entidad pública, y ellos son básicamente los que regulan la actividad de los abogados. De lo que he venido hablando con mis colegas, pues el trabajo no se interrumpió realmente, la asesoría permanece, los que trabajan con entidades públicas pues siguen asesorando a esas entidades públicas a través del teletrabajo, los que trabajan con particulares pues ya les digo, si llevan procesos judiciales está suspendido, o de lo contrario pues están asesorándose. Pues piensen ustedes que en más de 70 decretos legislativos que han sido expedidos por parte del gobierno nacional, pues lo que más se necesita son abogados, Guillermo, pues a eso sí que vaina, porque en eso estamos, ¿no? Entonces, que sale un nuevo alivio para tal tema, pues hay que llamar al abogado para que le expliquen qué consiste ese alivio que salió para tal tema, que hay que pagar menos seguridad social, entonces hay que llamar al abogado para qué tal, que hay que llamar al abogado administrativista para que te explique cómo funciona el tema de las compras a través de, no sé, del régimen de derecho privado. Entonces, realmente, en ese sentido, creo que los abogados se han dinamizado y siguen teniendo, digamos, una actividad. El gobierno, los políticos en general y los jefes de jurisdicciones también. Al nivel de la organización, manejan también los fondos. Todos los fondos que reciben los abogados pasan por la barra. Cuando nos inscribimos a la barra, cada año tenemos que pagar la inscripción, entonces nos permite tener un presupuesto también para iniciar diferentes manifestaciones. Y
yo creo que en este momento ha podido jugar un papel importante para justamente evitar que ciertos abogados confinados en su casa, que usualmente trabajan de un modo individual, no se quedarán totalmente aislados. Permite también generar una unificación en los diferentes modos de funcionar y para adaptarse a la situación. Y luego nos permitió también acceder a muchos servicios muy prácticos, por ejemplo, toda la comunicación, ahora la comunicación material con las jurisdicciones pasa a través de la barra. No se hace, los abogados no son directamente en contactos con las jurisdicciones, sino que tienen que pasar por la barra. Es ella que luego se encarga, por ejemplo, de pasar las demandas a cada juez, a cada corte y a cada jurisdicción en general. No sé si contesté bien a la pregunta, me quedo a tu disposición. Y simplemente, y el tema de los derechos humanos en Francia, ¿cómo está en este momento? ¿Quién está vigilando que el Estado no tenga excesos? Es verdad que las barras de abogados tienen una personalidad moral. Pueden ejercer un juicio, pueden ejercer una demanda, y ya lo hicieron, y lo pueden hacer justamente para defender los derechos del justiciable, por ejemplo. Muy bien. En caso de que un decreto afecta un derecho que nos parece un derecho fundamental para el justiciable, tenemos una posibilidad de una acción que se parezca un poco a una acción de grupo. Ok, muy bien. Gracias, Román. Y bueno, para Yasmín, junto dos preguntas en una. Primero nos dicen que en Italia sí se ha respetado el tema de los derechos humanos de las personas en general. Y segundo, si ya empezaron a levantarse las medidas de restricción en este país o todavía sigue pues, un estado de intervención muy fuerte por parte del gobierno italiano. Adelante, Yasmín. Sí, igual como en Colombia, en México, en Francia, la manera primordial de respetar los derechos humanos fue o es la capacidad que tiene el Estado de la creación de los decretos, ¿no? Entonces estos decretos pues es en la búsqueda de proteger la salud, el trabajo, la educación, en el caso de los estudiantes de todos los niveles. Aquí en Italia el menor número el ciclo escolar dura 200 días, ¿no? Entonces, desde el primer o el segundo decreto se mencionó que todos iban a pasar el ciclo escolar, aunque esto durara más tiempo, ¿no? Entonces, la educación se protegió de esta manera. Las medidas de confinamiento, ahorita, hace 2 semanas, fue la primera medida en la que se abrió un poco más, en donde se puede salir a la calle con mascarillas, hacer un pequeño paseo a no más de 500 metros de distancia de tu casa, y de ahí, como en todos lados, cerrado, a que solamente puedes ir al súper, a cuestiones de salud o al trabajo. Entonces, esto es la situación que se... Muy bien, muchas gracias, Yasmín. Pues prácticamente ya hemos llegado al final de este foro, y por respeto a nuestros escuchas y televidentes, vamos a cerrar.
En verdad les quiero agradecer todas sus intervenciones que han sido puntuales, que han sido muy interesantes y que la verdad nos ha permitido conocer diferentes experiencias de lo que se vive en otras partes del mundo. Sin duda alguna, aquí en México también tenemos problemáticas particulares. Veíamos ahorita con el gremio de los abogados, creo que es uno de los puntos que tenemos que trabajar en el país, donde la profesión o los profesionistas estamos desunidos y donde pues cada asociación, colegio, barra va por su lado, y en verdad que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de unión y donde toda la profesión pueda unirse para controlar, profesionalizar y elevar el nivel ético de los que nos dedicamos a esta gran profesión que es la abogacía. Quiero agradecerles por estar aquí con nosotros. De nuevo les recuerdo, este evento fue organizado por la Dirección de Posgrados de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Jalisco. Tuvimos el apoyo de la Barra de Abogados de Nantes, Francia. Y pues sobre todo agradecer las magníficas intervenciones de nuestros ponentes, Alejandro Barreto desde Colombia, Yasmín Amor desde Italia y Román Rebó, que nos acompaña desde Francia. Trataremos en la medida de lo posible repetir un evento conforme vaya avanzando la problemática, y sin duda alguna los invito desde hoy pues para que más adelante hablemos más en detalle de cómo opera la profesión de los abogados o del mundo jurídico en sus respectivos países en los que se encuentran, y pues lograr entender por medio de estos métodos comparados cómo eficientar tal vez aquí en México algunas prácticas que pudiéramos incorporar, pero al mismo tiempo estoy seguro que también los mexicanos podemos aportar buenas prácticas que algunos abogados sí están y estamos comprometidos con cambiar la imagen de los profesionistas. Muchas gracias. Por ahí quedaron algunas preguntas pendientes. Yo les haré llegar a los ponentes y las respuestas las subiremos en la página de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Sección Jalisco, de Facebook. Que tengan muy buen día. Me despido de todos ustedes y de nuevo, gracias Román, Alejandro, Yasmín, por esta excelente participación. Muchas gracias a ustedes. Hasta gracias, luego, gracias, hasta luego. Gracias a todos, gracias a los televidentes. Nos vemos. Bye. Gracias.